En la vida cristiana encontraremos muchas situaciones y muchos problemas, pero gracias a Dios, Él nos ha dejado un manual, un libro de instrucciones muy detalladas para tratar con cada uno de estos problemas. En la mañana de hoy analizaremos lo que dice la Biblia acerca de qué hacemos cuando un hermano es descubierto o sorprendido en pecado. Oremos. Señor Dios Padre Eterno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu sabiduría y por tu amor para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a siempre a orar conforme a tu palabra, Señor. Nunca basarnos en criterios propios, sino solamente en lo que tú nos enseñas. Oramos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, supongamos que, vida diaria, actuar normalmente y de repente descubrimos que un hermano se encuentra en algún tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado, en un pecado, el que sea. En este caso, podríamos hablar de pecados como engaño, como mentira, como faltarle respeto a la autoridad, sobre todo en algún pecado que sea fácil de ocultar. Ahora, si pensamos bien, la mayoría de pecados son fáciles de ocultar. Por eso, entonces, el manual de instrucciones lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y acá vamos a ver lo que haríamos tan pronto nos enteráramos o tan pronto nosotros fuéramos quienes descubrimos a nuestro hermano en pecado. Hay que tener presente que cada caso se analiza de forma independiente y que debemos también ser prudentes en nuestro actuar. Entonces, descubrimos a un hermano en pecado. ¿Qué nos dice Gálatas 6, versículo 1? Nos dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, las consideraciones importantes. Alguno de los hermanos. Aquí nos está hablando de que cualquiera de nosotros, como hermanos, puede ser sorprendido en alguna falta. Lo que nos obliga a pensar y primero tener presente de evitar guardar faltas o guardar pecados. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser sorprendido y el Señor traerá a la luz aquellos pecados que nosotros creemos ocultos. Por eso debemos tener presente que casi ninguna persona que es sorprendida en pecado planeaba hacerlo, planeaba ser descubierta. Y estamos hablando de que el hermano que acaba de ser descubierto en pecado fue descubierto infragante, o sea, fue descubierto en el pecado. No es alguien que confiesa su pecado, no es una persona que muestra arrepentimiento inicialmente, es una persona que es interrumpida en su proceso de ejecución del pecado, en su hábito pecaminoso o en lo que esté acostumbrado a hacer. ¿Sí? En este caso en específico no estamos hablando de una persona que se acerque buscando restauración inicialmente, estamos hablando de una persona que es sorprendida en su pecado. A esto hay que tenerlo presente, porque en algunos casos de disciplina, cuando nosotros buscamos hablar con una persona que creemos que está en pecado, nosotros esperamos que la persona se acerque a nosotros. Es decir, nosotros sabemos que un joven, que un adolescente, que un hermano, que un primo, que un tío está en pecado. Y nosotros no hacemos nada, sino que esperamos que sea él el que tome la iniciativa. El pasaje nos deja muy claro que la persona acaba de ser sorprendida, es decir, su pecado ha sido manifiesto, se ha dado a conocer. Entonces, de forma activa debemos nosotros, que somos espirituales, restaurarle. No esperar que la persona quiera ser restaurada. Claro, hay un proceso más adelante para seguir, pero el paso 1 es activamente, aquellos que son espirituales, interrumpir a la persona que está pecando e iniciar el proceso de restauración, que variará según la persona. Ahora, ¿qué dice el pasaje? El pasaje nos dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, ya sabemos, alguien que interrumpimos en su pecado, que interrumpimos en su falta, que descubrimos que está haciendo algo mal, nosotros que somos espirituales, que también lo podemos ver como un requisito, pero no como una limitante. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? Podemos entender que los espirituales son aquellas personas que andan supremamente bien, que son rectos en todo lo que hacen, que casi levitan o que flotan. Sí sería una forma de verlo, pero también es las personas que
que son guiadas por el Espíritu Santo. Más allá que esas personas que son perfectas en todos sus caminos, que andan en todos sus caminos, son aquellas personas que son guiadas por el Espíritu Santo. No son solamente aquellas personas que son perfectas, porque nadie es perfecto. Aquellas personas que levitan, que hacen todo bien, aparentemente lo harán bien, pero también tendrán sus luchas y sus problemas. Las personas espirituales somos todos aquellos en los que mora el Espíritu Santo y son guiados por Él. Lo que significa que todos los creyentes deben ser espirituales. Y debemos ser espirituales al momento de obrar. Ahora también hay que tenerlo presente. Y lo dice acá mismo. Dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Si la persona está en un pecado en el cual yo soy débil, un pecado en el cual yo también puedo caer, un pecado en el cual fácilmente puedo ser tentado, debo considerar también mi condición y mi situación al momento de acercarme a ayudar. No puedo ayudar a alguien si no tengo la fuerza para evitar cometer el mismo error. Ahora, ¿cómo evitamos cometer el mismo error? Si nosotros podemos ser tentados, pidiendo ayuda, pidiéndole ayuda a una persona más espiritual que nosotros, una persona que tenga un poco más de fortaleza, que tenga un poco más de madurez y de sabiduría, para evitar que nosotros también seamos tentados. Ahora, no significa ir a contarle a toda la iglesia que el hermano está en pecado, que hemos descubierto una falta en la persona. No. Lo que acá nos dice es que debemos tener cuidado de nosotros mismos al momento de restaurar al hermano. ¿Listo? Y igual la responsabilidad recae en la persona que descubre el pecado. La forma en la cual nosotros tratemos con el hermano que ha sido descubierto en pecado también puede ser una forma en la cual nosotros mostramos nuestra espiritualidad y nuestra madurez. Ahora sí, hablemos un poco de la restauración. La palabra que aparece aquí, que parece que es restaurar, en la Reina Valera se usa muy pocas veces en el Nuevo Testamento como tal, la palabra restaurar, y viene el griego que se traduce como catartizo, que son dos palabras. Catar, que es ajustar, mirar hacia abajo más que todo, y tizo, que es perfecto. Bueno, artizo, que es perfecto. Significa reparar, completar o ajustar. En la práctica es poner una cosa en el estado o en la estimación que tenía antes. Es ajustar las cosas y ponerlas en la misma condición en la que estaban antes de ocurrido el suceso. Cuando se descubre a un hermano en pecado, el objetivo siempre debe ser la restauración. Más allá de cualquier otra cosa, más allá de exponer al hermano, más allá de criticarlo, más allá de cualquier otro problema, el objetivo es la restauración. Es decir, que el hermano pueda seguir cumpliendo la función que venía realizando y que quede en el estado en el cual pueda quedar lo más parecido a como estaba antes. Ahora, hay pecados que van a impedir que esto ocurra. Por ejemplo, supongamos que se descubre una persona en adulterio. ¿Se puede restaurar al hermano que está en adulterio? Sí, sí se puede restaurar al hermano que está en adulterio. Es posible, es totalmente restaurable. Se puede hablar con su esposa, se puede hacer todo un proceso de restauración. El hermano se puede apartar de su pecado, porque es una de las condiciones para restaurarse. Pero, si el hermano gozaba de algún privilegio ministerial, puede que sea descalificado del ministerio por esta causa. ¿Por qué? Porque ciertos ministerios tienen algunos requisitos importantes, como que gobierne bien su casa, marido de una sola mujer. Entonces, su proceso de restauración puede incluir la inhabilidad para cumplir el ministerio temporal o total, dependiendo la determinación de la iglesia, dependiendo la determinación que tome la iglesia en conjunto. Pero hay que tener presente este tipo de restauración. Por ejemplo, un hermano que cometa homicidio, independientemente de la causa. Independientemente de la causa, aunque el hermano sea restaurado en todas las cosas, tendrá que ir a la cárcel, porque la consecuencia de su pecado no impide que porque la restauración no impide que tenga que cumplir con las consecuencias de su pecado. Puede ser restaurado, puede que el hermano se arrepienta de lo que hizo, puede empezar todo un proceso de restauración, pero aún así tendrá que ir a la cárcel, y estando en la cárcel tendrá que
alejarse de todas sus funciones ministeriales. Claro, es un caso muy extremo, pero asesinar es igual que muchos otros pecados que acarrearán consecuencias que, aunque se pueda restaurar al hermano, las consecuencias pues no se pueden evitar. Un hermano que se ha visto en un caso de corrupción muy grave, de corrupción económica, de corrupción financiera, y que estuviera manejando las finanzas, aunque el hermano sea restaurado, no sería prudente volverlo a colocar en las finanzas solo, porque simplemente lo estaríamos exponiendo a la tentación. Aunque claro está, la restauración completa es cuando la persona pueda recuperar el total de sus funciones. Pero, como decimos, cada caso tiene que ser revisado de forma independiente. Ahora, hay que tener presente lo siguiente. Primero, cuando nosotros hablamos de la restauración, que es el proceso de completar al hermano, de reparar al hermano, debemos recordar que lo reparamos con respecto a Cristo, ya que todos nosotros, tanto el hermano que cae en pecado como nosotros, porque estos podemos ser nosotros mismos, somos completos en Cristo. Lo que significa que la restauración siempre debe girar en torno al Señor Jesucristo. No debe girar en torno a la tradición, a los requisitos de la iglesia o alguna otra característica. No, la restauración debe girar en torno a Cristo. Ninguno de nosotros tiene de qué gloriarse. Ninguno de nosotros es más salvo que otro y nadie se ha salvado por méritos. Cuando la palabra de Dios nos dice que considerarnos a nosotros mismos, es como si al evaluar a nuestro hermano, al medir a nuestro hermano, nos midiéramos a nosotros mismos. No debemos medir con una vara más grande de la que nosotros estaríamos dispuestos a ser medidos. Y debemos siempre hacerlo en amor. Por lo general, 1 Corintios capítulo 13 es vista o narrada entre personas que se aman o leída en matrimonios. Pero lo que dice sinceramente este pasaje, esta expresión de amor es entre hermanos. El amor que debe tener la iglesia del Señor los unos por los otros. El amor que nosotros debemos tener los unos por los otros. Un amor que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera. El amor necesario para poder servirnos. El amor necesario para poder restaurar a nuestro hermano. Entonces, la Escritura nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cualquiera de nosotros, o si sorprendemos a alguien, siendo espirituales, nosotros debemos ir a esta persona y restaurarle con espíritu de mansedumbre, con humildad, con amor, considerándonos a nosotros mismos para que nosotros no seamos tentados, tanto por el pecado del hermano como por la situación en sí mismo. ¿Listo? Debemos restaurarlo, debemos repararlo, regresarlo a su función original, pero sobre todo mostrarle el amor de Cristo. Lo más importante es garantizar la relación de nuestro hermano, tanto con su iglesia, con sus hermanos, con nosotros, como con el Señor. Es el paso número 1. Si la persona, al momento de iniciar un proceso de restauración, se resiste a la restauración, pueden ocurrir una de las dos cosas. 1, no es un hermano de Dios, no ha sido restaurado inicialmente por Cristo, es decir, es un incrédulo que estaba actuando en la iglesia. O 2, es un hermano que se ha dejado dominar por el pecado. Y si es así, si es un hermano que se resiste, si es un hermano que prefiere o tiene muchos conflictos con este pecado y no desea ser restaurado, también la Biblia nos dice que debemos apartarlo de la iglesia, de la comunión, hasta cierto punto, para que él sea disciplinado directamente por el Señor, y si es necesario, que su cuerpo, que su carne sea destruida para que su espíritu pueda ser salvo. De esa forma es simplemente alejarlo de la iglesia, dejarlo ir, y que el Señor trabaje con él, de la misma forma que lo haría con un incrédulo. Incluso una forma más dura, porque el Señor al que ama, disciplina. Bueno, mis amados hermanos, eso sería todo por esta mañana. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites apretar de ella. Gracias, Señor, te damos porque tú has dado tu vida para restaurarnos a nosotros, Señor, para regresarnos al Padre, Señor, y permitir que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y vivir en santidad. Oramos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.